no dejes de darnos like. Consulmet, generadores de sonrisas. Luciano Román, un gran amigo de la Los casa. lujos hay Qué que lujo, dárselos en qué vida. lujo, qué Los lo lujos parió. hay que dárselos en vida. ¿Qué haces, Luciano? ¿Cómo Hola, estás? Luciano. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, hoy ¿Todo bien? andamos la disparada porque se nos conectó tarde Mauricio de Alessandro de Miami y venía Claro, tan interesante el tema de lo que venía diciendo de Cristina y dijimos, bueno, vamos a redondear un poco. Así que valía la pena. vamos a andar hoy con el máximo tiempo que podamos disponer de ti. Eh, Bueno. dele. Pregunta, ¿cómo hago para convencer, a vos que te gusta escribir de educación, ¿no? Y tus columnas cuando hablas sobre educación son creo que las mejores columnas que he leído siempre cuando te refieres al tema de educación. ¿Cómo hago para convencer a una persona que cometió un delito, que le muestro en tele, que agarró, le pegó un tiro en la cabeza, después se la pisó, después agarró el auto, la pasó por encima con el auto por adelante, puso marcha atrás, la arrastró por atrás y la persona dice, sigue siendo inocente? ¿Cómo haces? ¿Qué es lo que está pasando para que? ¿Cómo convences a un 30, 25, 20% de la población de la provincia de Buenos Aires? Decirles, che, mirá, todo bien con tus derechos, todo bien con la movilidad social ascendente, que no fue así todo, pero metió la mano en la lata. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es mística? ¿Cómo describís eso vos? Y yo creo que ahí hay algo del orden de la psicología más que de la política, ¿no? Y tiene que ver con descifrar los mecanismos del fanatismo. Bueno, el fanatismo funciona como un dispositivo de blindaje psicológico que hace bueno, no importen los hechos, no importen los datos, no importen las pruebas, lo que importa es mi creencia ciega en algo o en alguien, ¿no? Ujú. Y, y este es ya digo, un dispositivo más del orden de lo cognitivo que muchos han estudiado a lo largo de la historia, que explica muchos procesos históricos, que explica muchos liderazgos, además, que se consolidan a partir de esa especie de blindaje psicológico. Yo creo que acá probablemente la primera que tenga esta especie de negación sea la propia Cristina Kirchner, eh, no en esta instancia en la que ha recibido la última confirmación de una condena que venía marcada en distintas instancias de un proceso judicial que ha llevado muchos años, eh, sino desde antes incluso, ¿no? Yo creo que hay siempre recursos psicológicos que permiten a uno convencerse de determinadas cosas, ¿no? Y esto a veces lo vemos en escalas domésticas, extrapolíticas, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo esta persona no se da cuenta de determinadas cosas o no, no registra determinados hechos? Bueno, y muchas veces, ya digo, eso se explica desde la psicología con mecanismos de negación. Bueno, me parece que en las sociedades o en partes de las sociedades muchas veces pasa esto y quizá estemos asistiendo, yo creo que en un aspecto minoritario, ¿no? Porque lo que vemos, bueno, vos recién decías, el 30%, no sé si esa es exactamente la cuantificación, pero en cualquier caso, lo que verificamos es que es una minoría ruidosa, intensa, como suele decirse muchas veces, pero Violenta, muy violenta, minoría, ¿no? violenta. Eh, Sí, es una Violenta, sección sí, 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 electoral bueno, que representa mucha gente, que representa un porcentaje importante de la provincia de Buenos Aires. Vos no, sabés, seguramente, y en algunos núcleos eh, concretos, como puede ser parte del conurbano en la tercera sección electoral, donde Cristina Kirchner se postulaba ya como candidata a diputada provincial. Bueno, eso que ha sido siempre el bastión y el núcleo fuerte del peronismo, probablemente ahí anide con mayor fuerza esta idea de que, bueno, lo que decíamos, no importan los hechos, no importan las pruebas, no importan las evidencias, inclusive por más categóricas e incontrastables que resulten, como
como hemos visto en buena parte de todo este proceso de investigación sobre la corrupción kirchnerista. Han aparecido pruebas que probablemente no hayamos tenido nunca de un proceso de corrupción política, ¿no? Cuando vimos los bolsos de López, cuando vimos la plata guardada en una caja fuerte de la hija de la expresidenta, cuando vimos los dólares y dólares que se contaban en la Rosadita, de Lázaro Báez y sus hijos. Bueno, en fin, ha habido imágenes, como probablemente en muy pocos otros casos las hemos podido ver, que nos han demostrado en carne viva este proceso de corrupción. Y sin embargo, mucha gente te dice que los bolsos de López son un montaje, o que los bolsos de López... Bueno, Que los esto pibes es estaban toda... contando guita nada más, que no es ningún Sí, delito contar sí, guita, o sea. que no- exacto, bueno, por eso. Y ya digo, y este no es un fenómeno exclusivamente argentino, ¿no? En todas las sociedades hay eh, nichos de fanatismo, de ceguera y aún de escepticismo y de visiones conspiranoicas, ¿no? De los que tienden a creer en estas supuestas persecuciones, en estas supuestos acuerdos de grandes factores de poder para condenar a una persona. Bueno, estos son relatos que siempre hay núcleos sociales dispuestos a comprarlos, a creerlos, a veces porque es conveniente, a veces porque encaja con las propias ideas preconcebidas, con los prejuicios, bueno, a veces con buena intención inclusive, ¿no? También hay que decir esto. Yo, mire, les cuento una anécdota personal. Fui anoche, estuve en Buenos Aires y fui a ver eso que ocurre alrededor de la casa de Cristina, ¿no? Uf, Porque me interesaba sí, sí, como como fenómeno. fenómeno social es interesantísimo, obviamente. Y claro, bueno, y la curiosidad periodística me llevó a ir y caminar y estuve un buen rato tratando de observar y tratando de descifrar, ¿no? Bueno, y ahí hay una mezcla un componente heterogéneo que probablemente no pueda despacharse con una sola calificación, digamos, porque ahí hay militancia genuina, hay militancia de aparato, si se quiere, pero Mm. también hay cierta espontaneidad. Todo, quiero decir, en lo que yo pude ver, en una escala muy modesta de movilización. No estamos asistiendo a una gran movilización política, social, popular. Estamos asistiendo apenas a un grupo de cientos de personas, o quizás si computamos, bueno, expresiones que ha habido en otros. Recién venía de Buenos Aires y estaba cortada la autopista Sí. La Plata-Buenos Aires por un núcleo de piqueteros que también protestan contra la condena a Cristina Kirchner. Digo, si sumáramos todas estas expresiones, probablemente estemos hablando de miles, pero eso en perspectiva histórica es casi insignificante, ¿no? Si alguien pretendiera compararlo con el 17 de octubre del 45, estaríamos casi hablando de una cosa sin relevancia, sin espesor, sin magnitud. Sí, Pero pero aún en esa independientemente de pequeñez, ello, pero discúlpame que te interrumpa, Luciano, pero independientemente de ello, durante el miércoles y el jueves, todos los sindicatos importantes, todos los sindicalistas importantes, todos los intendentes y todas las autoridades del Partido Justicialista desfilaron y dieron sus bendiciones a Solís sí, 1111, ojo. Ojo, en los velorios sí, también sí, sí. desfila la gente. Sí, es cierto, y es cierto que probablemente el miércoles, según cómo sea efectivamente la logística de la detención efectiva, pero bueno, vamos a ver probablemente una movilización de mayor volumen y de mayor envergadura, pero también yo ahí separaría un poco la paja del trigo. Me A parece ver, que no todo es lo mismo, digamos, que la CGT y muchos sindicatos efectivamente están como haciendo una especie de acto de solidaridad a reglamento, diría yo, porque no he visto tampoco demasiado fervor ni demasiada convicción en esos actos de solidaridad, pero bueno, pero los ha habido efectivamente. Me parece que esto también hay que mirarlo desde un prisma de la lógica política del peronismo, donde, donde el valor de una lealtad de algún modo actuada, de algún modo proclamada, es un valor político, no ético, pero político. Bueno, entonces
en la hora de la desgracia, quizá para esa lógica partidaria y esa lógica interna del movimiento peronista, esté mal visto tomar distancia inmediata. Entonces vamos a asistir a gestos de solidaridad, pero habrá que ver qué consistencia tienen esos gestos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos de acá a 6 meses? Una cosa es esta foto de la inmediatez, otra cosa es, bueno, ¿cómo procesa el peronismo esto? ¿Qué vemos de acá a 6 meses, de acá a fin de año, cuando esto decante, bueno, y el liderazgo de Cristina quede absolutamente diluido o no? Bueno, me parece que ahí hay algo por ver todavía, ¿no? Pero yo no sería muy categórico en ver esta gestualidad solidaria como una cosa nutrida de convicción y de solidez, por lo menos hasta que pase algún tiempo y veamos qué sustentabilidad tiene eso, bueno, qué consistencia, ¿no? Luciano, el otro día el presidente Milei, cuando se da a conocer la sentencia. Sí, podríamos llamarlo sentencia. En realidad la sentencia la hace el tribunal, el TOF, pero el Tribunal de Casación, pero lo confirma la confirmación de la sentencia de la Corte Suprema. Milei se ocupó de putear a los periodistas. Yo creo que la causa de Cristina, de Vialidad, y las otras causas de Otesur y los cuadernos, eso fue descubierto porque hubo periodistas que se jugaron el cuello. ¿Cómo se entiende esto? Yo creo que ahí es muy difícil descifrar, o no tanto, probablemente. No sé, lo que queda en evidencia es que el presidente tiene una decisión de sostener una guerra abierta contra el periodismo en general y en particular contra el periodismo independiente, profesional. Y bueno, yo creo que esa decisión lo que refleja es una dificultad del oficialismo para digerir y convivir con el límite, con la crítica y con la observación que ejerce de manera sistemática el periodismo. Y me parece que esa dificultad refleja algo muy preocupante, que es un rasgo autoritario. Entonces, combatir al periodismo es combatir el límite republicano, es combatir la pluralidad y la crítica, y en la medida en que se intenta erosionar la credibilidad y la tranquilidad, inclusive del periodismo, porque esta cosa tan agresiva, tan pertinaz del presidente de ofender, de agraviar, de insultar al periodismo, conspira contra una atmósfera de tolerancia y de pluralismo que es constitutiva de una democracia sana, ¿no? De manera que me parece que ahí hay rasgos bastante preocupantes y al mismo tiempo bastante descabellados. Bueno, que quedó en evidencia con esto que vos señalás, Guillermo, del otro día. ¿Qué tenía que ver el periodismo? Nada. Cuando se había pronunciado la Corte, como vos decís, si había alguna observación que hacer respecto del periodismo, era destacar que el periodismo profesional tuvo un rol determinante en el origen y en el desarrollo de toda esta causa que deriva en un proceso judicial que ha atravesado todas las instancias del sistema. De manera que me parece descabellado inclusive lo que dijo el presidente para los que decían que había un pacto de impunidad. Primero, no sé exactamente a quiénes se referían, si se refería a periodistas que consignaron ciertas dudas y ciertos interrogantes respecto de la actitud del gobierno con relación a Cristina Kirchner. Eso no hacía referencia al pronunciamiento de la Corte, sino a lo que ocurrió en el Congreso, donde efectivamente se produjeron hechos que generaron interrogantes, porque la caída de ficha limpia, bueno, hubo un dirigente político de primera magnitud como Rovira de Misiones que dijo que sus legisladores finalmente desertaron del apoyo a ficha limpia por pedido del presidente o de la Casa Rosada. De manera que ahí, en todo caso, en ese punto del Congreso y no del proceso judicial, es donde se plantearon con sustento, con argumentos y con elementos concretos dudas sobre cuál había sido la actitud del oficialismo respecto de una eventual postulación de Cristina Kirchner. De manera que
me parece que ahí hay una gran confusión y bueno, un empeño en distorsionar las cosas con el propósito de seguir esta embestida sistemática contra el periodismo, que como digo es un rasgo eh, autoritario que debería activar algunas alarmas ciudadanas, ¿no? Y Porque, bueno, a ver, dos preguntas en una. Dos preguntas en una. sí, Primero, señor. esto no es una búsqueda de un enemigo, porque viste que hay, no sé quién fue el que dijo que el arte de la política, entre otras cosas, es tener siempre un enemigo. Y a falta de enemigos, porque se te están diluyendo. Cristina, que la están por meter presa, confirmado. Un PRO que está diezmado. No hay enemigo. Mejor empecemos a buscar un enemigo contra quien pelearnos, y nada mejor que el grupo Clarín, los periodistas ensobrados y todo esto. Eso en primer término. Si vos, si vos crees que esto es convicción de ellos o es una actitud por la galería. Y de acuerdo a tu primera respuesta, estoy obligado a preguntarte, ¿estamos cerca en Argentina de tener un gobierno autocrático? ¿Cerca? Bueno, con respecto a lo primero, efectivamente, yo creo que responde a esta lógica de los populismos en general, sean de un signo ideológico o del signo contrario, a cultivar la lógica de amigo-enemigo, ¿no? Ujú. Esto lo vimos durante el largo ciclo del kirchnerismo y lo vemos ahora durante el ciclo incipiente del mileísmo. Esto de construir enemigos que no casualmente, esos enemigos son aquellos que pueden plantearle al poder un límite, ¿no? Y un límite desde el sano ejercicio de los roles republicanos. Por eso no es casual que para el kirchnerismo los grandes enemigos hayan sido en su momento los medios de prensa independientes y el Poder Judicial, ¿no? Y hoy Ujú. también, fijémonos que el kirchnerismo fanatizado, ¿a quiénes apunta? ¿A quiénes va a romper piedras? ¿A quiénes a tirar piedras? Y al grupo Clarín, como vimos el otro día en el edificio de TN, Sí. y a los jueces de la Corte, o sea, a los, si se quiere, a los actores institucionales que con una u otra función, muy distintas, por cierto, la de la justicia que la del periodismo, pero que son capaces de poner un límite y de contrarrestar de algún modo al poder. Y Ujú. en la lógica del mileísmo estamos viendo algo bastante parecido. Ya digo, desde un signo ideológico contrario, pero también esto de construir enemigos que no casualmente son bastante similares a esos enemigos que había construido el kirchnerismo, ¿no? De Ahora, manera que me parece que ahí efectivamente hay un riesgo democrático. Yo no sería tan tremendista decir vamos a una autocracia o vamos, sobre todo porque eso implicaría una visión para la que probablemente no tengamos todavía elementos suficientes y podría ser leída como excesivamente pesimista y catastrófica. Yo creo que aún con enormes signos de alerta y de alarma, el sistema democrático institucional en Argentina está vigente y está funcionando eh, con relativa solidez, ¿no? De manera que no sería eh, agorero en el sentido de decir vamos a... pero sí me parece que vamos a una pérdida de calidad democrática en la medida en que se consolide esta lógica que rompe pactos tácitos de mm, convivencia democrática y de convivencia plural en la sociedad, sí, ¿no? Cuando se rompe la base del respeto hacia el otro, del respeto a la crítica, del respeto a las diferencias, cuando el otro es visto como enemigo, cuando la crítica se confunde con operación, cuando cualquiera que plantea un disenso es una rata, operador, ensobrado, miserable. Bueno, me parece que toda esa artillería retórica lo que se hace es devaluar, ya digo, el sistema de convivencia y devaluar los pactos tácitos de la convivencia democrática. Y me sí, parece que a eso Luciano, deberíamos prestarle una especial estoy atención. totalmente de acuerdo con lo que vos decís, pero detrás de la excelente, genial descripción que vos hiciste, hay una porción de la población que lo está convalidando. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿me entendés?
qué grande, Seguro. mirá cómo putea a los periodistas, mirá a la pobre panina del pollito de Alpifieto, y la pobre chica lo único que hace es una consultora que hace estudios y que hasta ahora las vino pegando todas, No, digámoslo. no, parece que estudiara O sea, las similitudes de los nombres con comicidad. y no es cómico, y la Mm. gente, y hay mucha gente que lo convalida. A mí lo que me preocupa es eso, ¿me entendés? Por eso me preocupa Seguro. el tema de la autocracia, porque, viste, cuando nos, viste como el cuento de la rana cuando vos estás en la olla, viste, te van poniendo la llamita de a poquito y no te vas dando cuenta que se va calentando. Willy, Yo te quiero hacer una Seguro. pregunta, Luciano, y te quiero comentar algo, porque vos, para Sí. nosotros es un lujo tenerte acá. ¿Querés ser hoy nuestros compañeros de asiento de periodismo hasta la noche, hasta las 8 de la noche? ¿Podés? Sí, Te cuento los por qué. acompaño. Te cuento por Sí. qué. Nosotros teníamos después de esta charla contigo, a Fabián Calle para hablar del tema internacional de lo que está pasando entre Irán y Israel. Y Ah, lamentablemente tuvo un problema a último momento, está en Miami él y me dijo que no podía salir. Entonces Fernando convocó a Natalia, Niebietzki Blatz, que creo que la conoces porque es de La Nación, que puede sí, salir de sí. 7:20 a 7:30 porque está en cóctel. Está en un cóctel, está pero tuvo la amabilidad sí, de... de decirnos que sale. ¿No te querés quedar y también sos parte del programa, como siempre? Yo un rato más me puedo quedar. No, Bueno, no Bueno, hasta las 8 bueno, porque tengo un compromiso familiar asumido de llevar bueno, a la pero hija. mira vos, te quedás hasta menos prefiere la, cuarto, dale, dale. prefiere la familia que nosotros, Dale, bueno, está Willy. bien. Prefiere la familia que Es nosotros, la ¿no te lógica. das cuenta? Sí, Yo te quiero hacer una pero pregunta. El tema de la sí. salada. Porque, viste, si no, todos le preguntamos a Cristina y llega un momento dado que... el tema de la salada que fue clausurada, está preso Castillo, metieron preso a parte de sus adláteres. Es un lugar que daba laburo a 30, 40 mil personas. Vos me dirás negro, Barrani, como se dice. No, hoy fue el Banco Provincia, les enseñó a usar los potnen a los Bueno, muchachos. ¿No viste lo que la lo tele? que se pretende ahora es que todo eso sea un universo blanqueado, prolijito, con Sí. gente en relación de dependencia, lo cual yo creo que es imposible que sea la misma salada que era antes, con un nivel de informalidad como la que tiene hasta ahora. Porque la gente va precisamente porque es barato por Y eso. sí. Y esto implica también lo que significan los costos de trabajar en este país, ¿no? Eh, eh, Sí, sí. ¿Cómo se logra eso si el que el gobierno pretende hacer? A mí me suena imposible, no sé qué opinas vos. Sí, sin duda es complejo, es difícil, pero a mí me parece auspicioso que se enfrente un proceso y se asuma un desafío frente a esto, ¿no? Que no convalidemos tampoco la salada y el crecimiento gigantesco que tuvo en las últimas décadas. Me parece que es un gran exponente del fracaso de la Argentina, ¿no? Sin duda, Es sin un duda. símbolo cultural la salada también, es un símbolo de la economía en negro, de la economía informal, de cómo detrás de determinados fenómenos económicos hay toda una trama delictiva también, porque hablar de la salada es hablar de contrabando, es hablar de falsificación, no, no solamente es hablar de informalidad, Extorsión, de sí, sí, todo. de Tráfico aprietes, ilegal, ¿no? apriete de un montón de cosas. Bueno, de manera que me parece que no es una única cosa la salada, que tanto la justicia como el gobierno pongan una lupa atenta y se haga ahí un esfuerzo de regularización, que ya digo, implicará también un esfuerzo complejo de separar en ese caso también la paja del trigo, ¿no? Porque no es todo lo mismo, porque hay distintos eslabones y no es lo mismo Castillo, que era el rey de la salada, que los muchos feriantes que se levantan a las 5 de la mañana y abren su puesto y trabajan con la familia durante 7 días de la semana, 12 horas por día. Bueno, todo eso habrá que contemplarlo, pero el esfuerzo por regularizar, por combatir esa cultura, ya digo, en la que se articulan la evasión, el contrabando, las extorsiones, la falsificación de productos textiles, la competencia desleal para muchos comerciantes pequeños y medianos que en esos mismos rubros
sostienen una actividad pagando sus impuestos, pagando sus alquileres, pagando sus empleados en blanco. Bueno, me parece que es una discusión que había que dar en la Argentina y en ese aspecto yo creo que es auspicioso que hoy estemos poniéndole a eso una lupa sin resignarnos a que esto siga y siga y crezca, ya digo, en beneficio de organizaciones que muchas veces tienen una lógica mafiosa, porque a veces el ciudadano común vemos el último eslabón de estos procesos, ¿no? Que es, ya digo, ese tipo que Sí, la está última milla ves, que va a atendiendo ser puesto cuando vas al puesto. esforzadamente y por supuesto, frente a ese laburante tendemos a tener una actitud solidaria, comprensiva, pero hay que ver qué hay detrás de ese último eslabón. Y cuando empezamos a correr y escalamos en el análisis de los estamentos y eslabones que forman parte de ese sistema, bueno, vemos todo esto, un entramado en el que el delito se va afirmando, inclusive con rasgos muchas veces violentos, porque en buena medida esto se encadena con la piratería del asfalto muchas veces, con la corrupción política también. Bueno, me parece que, ya digo, mirar para otro lado no creo que sea una buena actitud. Tampoco se puede desarticular eso sin contemplar los matices y los eslabones más débiles de esa cadena, pero me parece que por poner una discusión y un intento de regularización, que seguramente no va a ser de un día para el otro, no va a ser fácil, porque eso se ha enquistado y se ha consolidado durante muchos años. Pero bueno, empezar a poner un poco en caja ese sistema me parece que es auspicioso. Sería bueno que al gobierno le venga bien esto para darse cuenta que es un país muy caro, que pagamos impuestos Seguro. imposibles y que de alguna manera, ¿por qué generan y por qué aparecen la salada? No solo por un brote de corrupción, sino por un tema de costo para la gente que está viviendo bastante mal en la Argentina de hoy, ¿no? Es que hay personas que Seguro, no tienen otra seguro. opción que ir a comprar a la salada, güey. A eso vamos. Nosotros vamos a conectar en 2 minutos con Natalia y yo te quiero hacer una última pregunta rapidita mientras. Y después seguimos, ¿eh? Después seguimos. Sí. ¿Qué opinas del caso Libra? Ya Bueno, a mí sé, me parece ya, que ya- ahí, ya sé que lo dijiste en una editorial de la Nación, pero Espectacular. sí, Búsquenlo y léanlo porque no tiene a mí me desperdicio. parece que ahí quedaron en evidencia varias cosas, entre ellas la ligereza con la que el presidente hace uso de una herramienta enormemente poderosa como es su teléfono celular, ¿no? Y sus redes sociales. A veces da la impresión de que el presidente no tiene registro, o no computa el enorme peso que puede tener una palabra suya a través de las redes sociales. Y bueno, en el caso Libra eso se vio con mucha nitidez, ¿no? El presidente promoviendo a través de sus redes una actividad de la que después reconoció no tener suficiente información, no saber bien de qué se trataba, y que ha derivado en enormes interrogantes sobre, bueno, en qué consiste ese negocio, cuáles son los actores, cuáles son los En Estados partícipes. Unidos se están preguntando, ¿eh? A nivel judicial ya se están preguntando. Seguro, seguro. No, De manera que me parece que lo que se vio allí fue un nivel de irresponsabilidad, ¿no? Por parte del presidente, que lo vemos en otros aspectos, a veces sin impacto económico, pero muchas veces con impactos de otra naturaleza, como lo que mencionábamos hoy respecto del periodismo o respecto de economistas, a los que el presidente descalifica a través de sus redes o muchas veces retuitea contenidos de otros, inclusive de otros que se pronuncian de manera anónima en las redes. Bueno, todo eso es un sistema de comunicación muy peligroso, muy riesgoso porque la palabra presidencial es un engranaje fundamental de la institucionalidad, ¿no? Cuando se ha roto la garantía que implicaba el multilateralismo en el mundo y se han roto los liderazgos de referencia, ¿no? sí, Porque sí. esto también es lo que vemos en el mundo de hoy, ¿no? No hay líderes que garanticen un puente de sensatez, que propongan un diálogo, ¿no?
que tengan una voz autorizada y respetada. Bueno, me parece que eso nos pone en la antesala de un futuro muy complicado. Sí, y permitime hacer una breve reflexión. En el medio de todo este despelote que nos acaba de describir muy bien Natalia, la semana pasada, en una reunión de petroleros, Paolo Roca, que es el titular del grupo Techin, dijo que necesitaban 800 empleados, incorporar 800 empleados. Sí, señor. Y tuvieron que entrevistar a más de 10.000 personas para poder conseguir algo más o menos. No es la primera vez que le pasa. No es la primera vez que le pasa, pasó en Toyota. Pasó en Toyota y pasó en Siderca, creo también. Sí, pasó en Siderca. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Y es que ahí está el nudo de la tragedia argentina, ¿no? La educación. Argentina, en eso a mí me impactó mucho también la descripción que hizo Roca, inclusive dio un ejemplo. Dijo, no, les preguntábamos a los aspirantes por un planteo que implicaba una regla de tres simple muy elemental, y ninguno, o la enorme mayoría, el 70% o más, no podía aproximar una respuesta correcta. Y me parece que eso es lo que desnuda, ya digo, la enorme fragilidad que ha construido la Argentina a partir del deterioro de su sistema educativo, ¿no? Si hay algo que distinguió a la Argentina, que construyó los cimientos de la mejora argentina, en términos económicos, pero también en términos de calidad cívica, de convivencia, fue el valor y la jerarquía y la solidez de su sistema educativo, y fundamentalmente de la escuela pública, la escuela primaria pública, ¿no? Y, y es muy difícil establecer en qué punto eso empezó a resquebrajarse, pero sin duda en los últimos 40 años, y en esto la democracia como sistema tiene una deuda gigantesca, el sistema público de educación ha ido pendiente hacia abajo, al punto de que hoy no solamente hay una estadística escalofriante de chicos que no completan su educación formal obligatoria, Terrible, sino que aquellos que sí logran completarla, lo hacen con déficits enormes. Que son Y burros. déficits que Son vamos burros. barriendo sistemáticamente bajo la alfombra, porque ni siquiera la universidad se hace cargo de eso, ¿no? Lo que hemos ido haciendo es bajar todo el tiempo los estándares de exigencia, y bajar la vara para ir disimulando la degradación del propio sistema. Bueno, y eso hace que, ya digo, en todos los niveles hoy se llegue a una formación absolutamente inferior respecto de la que garantizaba aquella escuela pública en la que se formaron la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y nosotros que mismos, inclusive, nosotros mismos. seguro. Pero solo con la escuela primaria, Fernando, Guille, alcanzaba para tener una formación que permitía una trayectoria laboral de buen estándar. O sea, esto que describe Roca no ocurría con los egresados de la escuela primaria. Y sin embargo, hoy el egresado de una escuela pública primaria del conurbano, las pruebas demuestran que tiene enormes dificultades para comprender un texto elemental, para resolver un un planteo cálculo matemático elemental, básico, un ¿no? cálculo elemental que estamos hablando de una regla de tres simple, simple. O sea, Seguro, los resultados. seguro. Bueno, Bueno, y ahí ya digo, hay un drama que no queremos ver también, ¿no? Porque este debería ser el gran debate de la Argentina. Esa frase de Roca que ustedes citan debería haber sido el tema absolutamente central de los últimos días, y sin embargo todo esto pasa poco inadvertido porque hay como cierta negación de la que tenemos que hacernos cargo todos, que ha permitido que esto ocurra, ya digo, frente a la indiferencia de la sociedad, ¿no? La sociedad ha ido encontrando en distintos niveles socioeconómicos atajos o salidas. Bueno, la clase media se ha ido hacia la escuela privada, ha buscado salvarse de alguna manera, pero lo cierto es que hemos llegado a este extremo de degradación
en el que sí, algunos, por supuesto, los sectores con mayores posibilidades terminan salvándose, entre comillas, pero la Argentina termina naufragando en un deterioro que ya digo, es absolutamente desolador, ¿no? Vamos a hacerte las dos últimas preguntas y te dejamos ir con la familia y no Por te rompemos supuesto. la paciencia. Yo voy a hacer Muchas- la mía y la última la hace Fernando. Vos sos un experto en provincia, obviamente, hombre platense, y ya sabemos, bueno, todavía, todavía no se sabe, pero ya sabemos que Cristina no va a ser candidata en provincia, en la tercera sección. ¿No corre un riesgo la provincia de que haya un ausentismo mayor del que hubo en Capital en estas últimas elecciones, creo que fue el 53% y pico, a no estar Cristina de candidato? Hablo del Es ausentismo, no probable, hablo de los que votan, Uf, sino de los que no van a votar. uf. sí, es probable y es probable que haya también una lectura intencionada por parte del peronismo en atribuir el índice de ausentismo que se produzca, y se proyecta alto porque bueno, los antecedentes de las provincias que ya han votado y un poco la curva que se observa en el comportamiento electoral de las últimas elecciones provinciales, marca que efectivamente el ausentismo crece. Y digo que probablemente haya una lectura interesada del peronismo porque el peronismo va a intentar atribuir el ausentismo a la ausencia de Cristina en el escenario electoral, cuando probablemente eso será contrafáctico e indemostrable, pero probablemente el ausentismo hubiera sido también muy alto si Cristina hubiera sido candidata, ¿no? Sí, Eh, es un signo de los pero tiempos más que nada eso, ¿no? pero efectivamente, a mí me parece que Me lo parece. que tenemos que mirar es por qué se está produciendo este pico de ausentismo en todas las elecciones locales y qué es lo que esto nos está marcando, ¿no? Y ahí hay un síntoma, vos decís, Fernando, una señal de época, pero un síntoma también de un hartazgo social que se sigue incubando a pesar de que parecía que Milei había canalizado un poco esa especie de desencanto, decepción de buena parte de la sociedad con la política. Sin embargo, la persistencia de estos niveles de ausentismo lo que nos muestran es que hay una gran parte de la ciudadanía que no se siente convocada no solo por la política, sino por la institucionalidad, ¿no? Porque el acto electoral es algo más que un acto político, es un compromiso ciudadano con el sistema institucional, con el sistema democrático. Entonces, la deserción de esa obligación en un país donde el voto es eh, efectivamente obligatorio, bueno, nos está marcando un desapego y un distanciamiento de buena parte de la ciudadanía con su compromiso con el sistema. Me parece que ahí hay una luz de alerta que a los periodistas, a los dirigentes políticos, a los intelectuales, a los dirigentes de otros estamentos de la sociedad, no necesariamente políticos, nos convoca para intentar un análisis en profundidad, que tampoco es sencillo descifrar, porque uno tiene la tentación de decir, bueno, esto traduce un desencanto y una decepción y una desilusión de la ciudadanía con la política. Me parece que hay algo más complejo, más profundo, que probablemente requiera de otras herramientas para un análisis riguroso que exceden a las que yo manejo desde la observación periodística o Ujú. del trabajo de indagación periodística y que me parece que debe hacerse en la Argentina porque es un fenómeno ciertamente novedoso e inquietante, ¿no? Sí, igualmente, a ver, a mí me parece que el tema de que convencer a una persona para que vaya a emitir su voto, teniendo en cuenta que es una obligación, o sea, nos guste o no, es una obligación, que no nos guste respetar la regla es otra Yo ya cosa. no la tengo, Vos no, pero yo no la yo tengo. por ahora, por un poquito de tiempo sí. Pero digo, el primer responsable, porque en definitiva el periodismo investiga y cuenta qué es lo que pasa, pero el primer responsable, no hace la política el periodismo, el primer responsable en darle un valor al voto tan importante como el que vos describiste antes, es el mismo gobierno. Y Sí. la verdad que el Seguro. gobierno no bajó ningún mensaje de la importancia de ir a votar, seamos sinceros.
Por eso, Somos ahí, Fernando, libertarios y vayan si quieren y si no, no sé, Claro. 500 pesos, no sé cuánto vale la no, me multa. parece que ese es un indicador más de un fenómeno más amplio que es el empobrecimiento del debate público en la Argentina Totalmente, y totalmente. del debate que impulsa el poder. Y cuando digo el poder, digo algo más amplio que el propio gobierno, ¿no? Porque, eh, y vos fíjate que a lo largo de esta conversación ¿Mm? ya señalamos la falta de reacción y la falta de registro en el debate público de un tema tan medular y crucial como el de la educación. Ahora mencionamos la falta de debate en torno de este dato tan central como es la baja participación electoral y el crecimiento exponencial del ausentismo en las elecciones. Bueno, quiere decir que el debate que propone un gobierno, además tan fogoso para proponer debate, ¿no? Tan Sí, verborrágico, sin vehemente. Sí, embargo, sí, pero yo, tan vehemente, sí, pero no y es sin embargo debate, es discusión al pasa lo, pedo, perdón, Sí. disculpame la claro, palabra, es discusión al pedo, porque debate es lo que estamos haciendo nosotros, estamos debatiendo, estamos compartiendo información, qué sé yo. Lo que te propone el gobierno es discusión y grito al pedo, o sea, no no lleva a sé, nada, no Sí. lleva absolutamente a inclusive con nada. cosas muy efímeras. Vos fijate que en Volvemos torno a de la la falta de educación, educación. Volvemos a Claro. la falta de educación del gobierno en este caso. bueno, hace un año había una gran discusión en torno a las universidades y, y al sistema universitario. Un año después ese tema desapareció completamente de la agenda, lo que también revela la inconsistencia de determinados debates. Un debate que si había vocación de darlo, bueno, implicaba constancia, ¿no? Dedicación a ese debate, indagación, profundidad, continuidad. Bueno, sin embargo, son como fogonazos, ¿no? Como espasmos, en los que se discute una cosa, vemos si eso da rédito político, coyuntural, corto para un lado, para el otro, si sirve, si no sirve, y lo descartamos. Pero me parece que también deberíamos promover una reflexión sobre esto de qué consistencia tienen los debates centrales en la Argentina, ¿no? Y cómo el debate público se va tiñendo, ya digo, de esto, de espasmos, de cosas muy superficiales, muy definidas solo por eslóganes, por conveniencias. Bueno, me parece que ahí hay también algo muy asociado al declive y al deterioro de la calidad institucional de Es la que, a Argentina, ver, ¿no? Luciano, vos participás de uno de los medios más importantes del país. Este país le da título tras título, tras título, tras título, en donde lamentablemente una noticia tapa la otra. Entonces, de Sí. golpe te encontrás con un Wiñaski, lástima que no está la nata, obviamente, te encontrás con un Hugo Alconadamón, te encontrás con un espacio de reflexión como el de Carlos Pagni, te guste o no te guste, no sé, qué sé yo. Estoy diciendo periodistas que son más que periodistas, ¿no es cierto? Pero lamentablemente la realidad argentina, un tema tapa al otro. ¿Quién está hablando del Garrahan ahora? ¿Qué pasó en el Garrahan? ¿Ya no se queja más Mm, nadie? ¿No nos importa que un médico gane 700.000 pesos? O sea, y que el Garrahan tenga más empleados que la cadena de supermercados minorista y mayorista más grande de Argentina, tenga menos empleados que el Garrahan. Ya está, ya pasó el tema, estamos todos bien, se arregló. No, no, es que un tema tapa al otro, Sí, ¿viste? sí, es cierto. Dentro seguro, esto de, ocurre, seguramente esto hasta el está miércoles no grabado, vamos a hablar de otra cosa que la marcha de Comodoro Pi. O ya ni siquiera eso, porque creo que van a seguro. hacer un delivery de justicia a la casa de ella. Y esto, Fernando, está muy asociado también a la lógica que proponen las redes sociales, Y a bueno, cómo la conversación pública se ha convertido en una especie de picoteo frenético en el que todo es eh, lo que pasa por los trending topics o las tendencias de X o de Twitter. Bueno, yo creo que el periodismo gráfico libra una batalla contra esto en el sentido de proponer eh, la investigación sobre determinados temas, la profundización, el análisis, pero lo hace en un contexto cada vez más complejo, más desafiante, eh, y esa complejidad tiene que ver con múltiples factores. Uno es la irrupción de nuevas tecnologías que nos
que nos aceleran y nos sumergen en una atmósfera de debate, de cerfeo por el debate. Otra es también esto que mencionábamos antes, de la atmósfera de intolerancia que fogonea el propio poder político, en este caso ahora el gobierno libertario, antes el kirchnerismo, que tiende a contaminar el debate con agresiones, con beligerancia, con un tono pendenciero. Bueno, en fin, hay muchos factores, pero lo cierto es que por este cúmulo de cosas que sería muy largo de analizar y con muchas aristas, asistimos a un debilitamiento y a un empobrecimiento del debate público que tiene consecuencias severas, porque hace, ya digo, como decís, que nos olvidemos muy rápidamente de los temas, que no logremos profundizar y que por lo tanto no logremos resolver muchos de los problemas que hay detrás de esos debates, que lo que verdaderamente importa es eso, que logremos encontrar soluciones, que logremos encontrar alternativas, salidas para no seguir en esta inercia de decadencia que ha ido degradando a la Argentina en tantos niveles y en tantos aspectos como los que hemos mencionado en la conversación de hoy. Luciano, ¿qué decirte? Vos ya sos de la Un familia. millón, un millón de gracias. Ya sos de la familia, acá ya. Sí. Cuando lo llamamos a Luciano para charlar con nosotros ya sabemos la respuesta de él y sabemos cómo se dedica. Pero qué lindo que habla, qué lindo que explica. Es un placer. Cómo escribe, y cómo escribe. Sí, Yo les agradezco. Cuando tengan la autoestima baja, los voy a llamar a ustedes. Cuando vos quieras, contá con nosotros. Yo tengo un grupo de amigos que los Sí. miércoles, como yo soy suscriptor de La Nación, lo recibo antes, le mando tus charlas y están todos fascinados. La esperan casi tanto como a Borenstein. Mirá lo que te Qué digo. grande, qué grande. Bueno, Así que Luciano, Guille, Fer, un abrazo grande y la seguimos. Dale. Muchas gracias, Gracias en serio, a vos por muchas estar hoy con gracias. nosotros, ¿eh? Gracias, Luciano. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, fue Luciano Román, Qué grande. un periodista de fútbol. Tres grandes pasaron hoy, ¿eh? Tres grandes pasaron. Tres grandes pasaron hoy. Te propongo algo. Dele. A ver qué te parece y a vos, Charlie, qué te parece. Dale. Hacemos un pequeñito corte como para hacer el corte así Dale. y hacemos el resumen del programa. ¿Te Dale. parece Yo bien? pensé que ibas a ir al baño, pero No. hagamos el corte, dale. Estás escuchando Polémica en el Business por la AM 1420 Radio con Voz. Espacio publicitario. ...70 años de auténtico sabor. En la emblemática esquina de Gurruchaga y Cabrera, en pleno corazón de Palermo, se encuentran Lo de Jesús y La Malbequería, el templo de la carne y el vino. Las mejores carnes de Buenos Aires y una vinoteca especializada en Malbec, con un cálido ambiente y servicio profesional. Ahora también los sabores de Lo de Jesús llegan a tu casa con @LoDeJesúsDelivery. Contactanos en nuestras redes sociales, @LoDeJesús, @La Malbequería, @LoDeJesúsDelivery. El estilo López. 121 años. Calidad en vinos. Fruto de un estilo cultivado por 4 generaciones de una misma familia. El tiempo y la paciencia dedicados al añejamiento no se lo pedimos a usted, lo ponemos nosotros. Más de 120 años acompañando la mesa de los argentinos. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. TNS Latam. Todos los días en su bandeja de entrada, la información más importante en lo que respecta a energía, petróleo, gas y electricidad. Bodega Catena Zapata. Fin. Espacio publicitario. Con 2 clínicas propias y una extensa red de prestadores, en Consulmet cuidamos tu sonrisa hace casi 4 décadas.
Conclusiones. Conclusiones. Cuando dicen al final de los escritos ¿será justicia? Yo le pondría un signo de interrogación. Yo le pondría ja, 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 ja. ¿Será justicia? No sé a esta altura del partido. Entiendo también lo que dice Mauricio, donde él dice que estas cosas pasan porque hay abogado de por medio, ¿no? Siendo el abogado. Sí, pero Es una buena definición. a ver, independientemente de eso, puedo decirlo y si quieren se enojan y me putean y todo eso. Díganlo. Dígalo. Me parece todo una gran fantochada y una puesta en escena felinesca, te diría. O sea, de segunda, tercera o cuarta categoría, sinceramente te digo. Me parece toda una fantochada. Vos sabés que yo escribí algo, a mí Claudio De Stefano me dio la responsabilidad de llevar un... ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Dónde está? Está en Miami en este momento. Está viendo el triunfo de Boca por 2-1 en el primer tiempo. Por ahora. Me dio una responsabilidad de manejar un grupo de gente afina a todo lo que es petróleo y electricidad que se llama Pozos y Caños, ¿no? Y yo al otro día, que salió el jueves, cuando salió el fallo, yo dije que yo no estaba contento con esto. Porque a mí me da vergüenza que un presidente argentino esté comprobado de que haya robado lo que se dice, lo que la justicia ya dice, comprobó que robó, y que sinceramente no hay un mensaje de decir, che, loco, no hay que hacer esto. Sinceramente. Ninguno. O sea, la condenada, la persona que en blanco dicen que en el primer juicio estamos hablando de 85.000 millones de dólares, que vos sabés que son... De pesos, sin ajustar. De pesos, sin ajustar. Sin ajustar. Vos sabés, todo el mundo sabe que es mucho más. No hay ningún mensaje de nadie que diga, che, chicos, esto no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. ¿Quién está libre de culpa tira la primera piedra? No, yo tampoco estoy libre de culpa. No lo digo por nosotros. Yo tampoco, no. No lo digo por nosotros, hablo de los políticos. Pero digo, no escuché a nadie decir, che, chicos, miren que esto. Y lo que estoy viendo también es escozor en alguna parte de la clase política que dice, uy, como el Kini, ¿viste? ¿Me tocará? Y si te toca a vos, ¿viste? Hubo un par que... por las acciones que tuvieron en los últimos 3 días, te diría, dijeron, mejor porque a ver si me toca a mí. Están haciendo como vos, poniendo las barbas en remojo. Exactamente. Entonces, viste, me da esa sensación, Willy, discúlpame, yo te pido disculpas si vos no coincidís conmigo. No, sabes que siempre coincidimos. No tenemos que coincidir. No por afecto, no coincidimos porque pensamos de la misma manera. Pero, viste, a mí me parece que las cosas se hacen de otra manera. Bien, bueno. Menos mal que feriado, ¿eh? Sí, feriado, pero qué lindo programa como yo ni me acordaba que era feriado. Otra vez le dimos material a la pobre Aldana. Para que... Y labure un poco. Y bueno, nos queda un minuto, hacemos los agradecimientos del caso. Agradezcamos. Charlie, nuestro operador. Que siempre está... Salvo... Los días de paro. Exactamente. Pero hoy que es feriado. Él es el día del paro, viene pero no labura. ¿No? Es una cosa así. Una que corrió hoy. Que corrió la maratón de los 10 kilómetros de la Concagua. La hicimos correr a la recién mudada, Agustina. Felicitaciones, buen laburo. Gracias, Agus. Buen laburo. La verdad que tuviste que manejarte hoy cuando 10 minutos antes de las 4 de la tarde nos enteramos que nos fallaba uno de los... Exactamente, pero estuvo a la altura de las de las circunstancias como está siempre. Aldana, estate de vuelta a la altura para generar unos resúmenes importantes de este programa. Porque hasta las 100.000 vistas no paramos. Por lo menos. Y bueno, Fernando, Meiter, ¿qué es nervi. esto? Qué nervi. ¿Qué es esto? Polémica en el business. Que lo parió. Buena semana para todos. Chau. El lunes que viene.